Tabla periódica de los elementos químicos. Amigos, hoy vamos a estar hablando de esto, de cómo aprender a buscar los elementos químicos en la tabla periódica. Así tenemos que tener pendiente los grupos y periodos. Normalmente cuando se nos manda a buscar en una tabla periódica se nos dice el grupo que llega del 1 al 18 y el periodo del 1 al 7. La tabla periódica, ¿para qué sirve? La tabla periódica, ¿para qué se usa? La tabla periódica, ¿cómo se debe usar? Bueno, la tabla periódica fue inventada por Dmitri Mendeleev en 1869. Este científico ruso o químico ruso hizo esto para poner en orden todos los elementos químicos conocidos en ese entonces. En ese entonces eran 40 elementos químicos. Entonces, todo esto era necesario para hacer las cosas bien, claro está. Y luego en lo adelante, Henry Moseley, este físico inglés, le puso más elementos químicos a la tabla periódica y la ordenó de otra manera, no mejor, pero con ciertos tecnicismos idóneos y adecuados para su uso. Henry Moseley, este físico inglés, luego de Dmitri Mendeleev, fue que introdujo más elementos químicos a la tabla periódica. La tabla periódica es muy importante conocerla y hacer las cosas bien, ya que cuando se hacen combinaciones de químicos o cualquier cosa, nosotros tenemos como referencia inicial la tabla periódica que nos dice cada detalle de cada elemento químico. Por eso la gran importancia de la tabla periódica para no cometer tragedias cuando nosotros estemos combinando algunos elementos químicos o algo así por el estilo. El gran temor de la tabla periódica para aprender a buscar los elementos y usarlas es cuando vemos esa gran cantidad de cuadritos con números y letras. Por tal razón, yo inicié ahora simplemente con este gráfico, una raya en forma vertical de arriba abajo y una de forma horizontal de izquierda a derecha, donde de arriba abajo esa raya de forma vertical identifica en la tabla periódica los grupos. Los grupos en la tabla periódica van del 1 al 18 y esta raya horizontal identifica los periodos, que son 7, del 1 al 7, simplemente periodos. Entonces, cuando se les pide buscar un elemento químico de la tabla periódica, se le pide el grupo y el periodo. Entonces, con estos dos, cuando buscamos un grupo, ponemos un dedo en el grupo y otro dedo en periodo. Entonces sabemos que periodo se mueve el dedo horizontalmente y grupo se mueve verticalmente. Y allí donde pongamos y vayan los dos dedos y converja en ese cuadro que caiga, allí entonces será encontrado el elemento químico buscado. Es una pequeña mnemotecnia sencilla de usar los dedos para así no perderse. De arriba a abajo los grupos y horizontalmente. Entonces, cuando los dos vayan al mismo tiempo y se intersecten, esta puede ser una manera juguetona de encontrar el elemento químico o con la mirada simplemente, pero esto es para ayudarnos a encontrarlo fácilmente y sin perturbaciones. En la tabla periódica hay que ponerla de los dos lados, porque de un lado y otro tiene cosas distintas, ¿ok? Eso en lo adelante lo seguiremos mostrando y cada detalle de cada elemento químico, todo eso lo seguiremos mostrando ahora mismo. Esto también es parte de la tabla periódica. Esta es la tabla periódica, pero todavía no hemos presentado los cuadritos porque no quiero que se me agobie. La tabla periódica tiene 4 bloques principales. Miren, el bloque S, que es el bloque de los metales, el bloque D, que es
el bloque de metales de transición, el bloque P, que es el bloque de los no metales, el bloque F, que es el bloque de tierras raras. Allí hay una cantidad de tierras raras, aunque hay algunas otras tierras raras que no son del planeta Tierra humano, sino de la Luna, etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos hablando nada de eso, solamente le estamos haciendo mención. Estamos hablando de tierras de acá del planeta Tierra. Miren aquí la tabla periódica de los elementos químicos, amigos. Mírenla bien acá, como les decía. Estos números que ustedes ven aquí, que llega del 1 al 18, son los grupos. Y estos números que ustedes ven en esta fila, del 1 al 7, son los periodos. Y estos que llegan del 1 al 18 son los grupos. Entonces, cuando buscamos, como les dije, con los dedos que se intersectan, grupo de arriba hacia abajo y periodo horizontalmente, y caemos en un cuadro de eso con los dos, entonces eso significa que ese es el elemento que hemos estado buscando. Fíjense ahí, tabla periódica de los elementos. Miren aquí, hasta el 18, del 1 al 18, los grupos, del 1 al 18, y los periodos del 1 al 7. Entonces, en los bloques, fíjense en los bloques. Este es uno de los bloques del cual hablamos, el bloque de metales, que es el bloque S. Mírenlo ahí. Bloque S, bloque de metales, el bloque S. Este de aquí del centro es el bloque D, que es el bloque de metales de transición. Este de aquí abajo que hablamos, este es el bloque F, que es el bloque de tierras raras. Y este de este lado es el bloque P, que es el bloque de los no metales. Entonces, oigan, ustedes ven este cuadro de acá y dice Fe, esa Fe es del hierro. ¿Qué sucede? Que con este cuadro, en forma maximizada, es que nosotros tenemos las cosas sencillas, que con este cuadro es que nosotros tenemos las características del hierro o de dicho metal, según el que nosotros busquemos, cualquiera que sea. Las características del hierro, aquí en este caso, pero en otros casos, estos elementos químicos también tienen lo mismo, pero aquí lo tenemos maximizado para saber qué dice, porque cuando están así tan chiquitos no sabemos bien leerlo o identificarlo igual, pero aquí sí. Pero esta es para el hierro. Miren, por ejemplo, masa atómica relativa, número atómico, afinidad electrónica, electronegatividad de Pauling, radio atómico, el símbolo, mírenlo ahí, el símbolo es Fe, el símbolo es Fe, el nombre, de este lado no está, cuando la viremos del otro lado dice hierro, y aquí estado de oxidación, del otro lado lo dice. Fíjense, vamos al otro lado, fíjense aquí que dice otras cosas distintas. Radio covalente, volumen atómico, punto de ebullición, punto de fusión, radio iónico.
punto de fusión y radio iónico. Y aquí debajo dice el símbolo, que es Fe, que es el hierro. Y aquí abajo dice la configuración electrónica, que son unos números que normalmente aparecen ahí, números con letras. Configuración electrónica. Entonces, aquí de este lado, tenemos la representación de los colores. Los azules son los gases. Estos rosaditos son los líquidos. Estos amarillos son los sintéticos. Y estos que vengan de color blanco son los que son sólidos. Entonces, fíjense en esto ahora. Miren el grupo 2, periodo 2. O cada uno de estos. ¿Qué haremos acá? Buscar elementos de, nos dan el grupo y nos dan el periodo. Aquí hay varios. Cada cuadro de esos debe tener una respuesta aquí. Así. Por esos dos, aquí una respuesta, estos dos, otra respuesta y así otra respuesta. Hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas debemos tener. Entonces tenemos el grupo y tenemos el periodo. Con esas dos cosas que nos den, nosotros debemos saber en la tabla periódica cuál es el elemento. Entonces miren la tabla periódica acá. Acá se me pide el grupo 2, mírenlo aquí. Ya hablamos que los grupos van de arriba hacia abajo y son 18. Mire aquí grupo. Entonces busco el periodo, que el periodo son de los números que van del 1 al 7, que van así, horizontal. Aquí me dice el 2. Entonces cuando yo muevo un dedo y el otro, grupo 2, periodo 2, cae aquí en este que dice B. Dice B. Pero todavía no sé lo que es, porque lo busqué de este lado de la tabla periódica. Porque lo busqué de este lado. Entonces, invierto la tabla del otro lado. Mírenlo aquí de nuevo. Grupo 2 y periodo 2. Y ahí dice, aquí sí está escrito, mire. Ahí dice berilio. Mírelo bien ahí. Berilio. Ahí dice berilio. Mírelo bien. Ahí dice berilio. Cuestión de espacio aquí. Pongo B, E. Berilio. Grupo 10. Periodo 4. Buscamos aquí en la tabla periódica. Grupo 10. Mírenlo aquí. Y periodo 4. Mírenlo aquí. Intersecto. Voy moviendo el periodo 4 hasta la posición 10, que es aquí, porque es el grupo 10. Mírenlo ahí. Grupo 10, periodo 4. Y ahí tenemos el níquel. Mírenlo ahí pequeño. Níquel. Buscan su tabla periódica y verán níquel. Y se representa con una N, una I. Pongo aquí entonces níquel, que es Ni. Grupo 8, periodo 7. Grupo 8, periodo 7. Fíjense acá. Grupo 8. Y el periodo 7. Miren el periodo 7 acá. Vamos espacios hasta el 8. Mírenlo aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dieron cuenta? Contamos hasta el 8. Y aquí tenemos
el Horkaichi. 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 HR. HR. Horkaichi. Grupo 13, periodo 5. Grupo 13, periodo 5. Vamos aquí hasta el 13. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí intersectamos y tenemos IN. IN es indio. Indio. Grupo 18, periodo 2. Grupo 18, mírenlo aquí que es el último. Periodo 2. Miren el 2 aquí. Entonces lo movemos hacia ese. Miren el 2 aquí. Entonces lo movemos hacia ese lado que es el 18. Y tenemos NE que es neón. NE, neón. NE, neón. ¿Vieron qué fácil buscar los elementos? Muy fácil. Pero ahora hay algo. Después que nos pidan grupo y periodo de ese elemento, también nos pueden pedir con el grupo y periodo de ese elemento, busque. Oigan, por ejemplo, me dieron grupo y periodo. 2, 2, berilio. Entonces me dicen del berilio. Me mandan a buscar la masa atómica reactiva del berilio, el número atómico, la afinidad electrónica. Miren, la masa atómica relativa del berilio no es esta que aparece ahí, porque esta es del hierro. Tengo que ir al berilio en esa zona y aquí me dice que la masa atómica del berilio es 9.01. Luego está número atómico, que ese es el número que se ve en grande, pero tengo que buscarlo aquí en el berilio. Y aquí en el berilio es 4 el número atómico. Luego me dice cualquier cosa de esa referente al elemento químico que me dijo cuando se dice grupo o periodo. Yo tengo que buscar, en ese caso fue el berilio. En otro caso puede ser cualquiera de estos, puede ser el indio, que miren, el indio está en el grupo 13 y periodo 5, indio, y me pueden decir que busque todos esos detalles del indio o del mismo hierro o de cualquier elemento químico. Y aquí hay más, me pueden pedir también el radio covalente, el volumen atómico, punto de ebullición, punto de fusión, radio iónico, el símbolo y la configuración electrónica. En la tabla periódica me pueden pedir cualquiera de estas cosas. Entonces tengo que saber todos esos detalles, cómo buscarlo para saber bien de la tabla periódica. Suscríbete aquí debajo y dale a la campanita, a esta campanita negra, para hacer mejor contenido para ti, y dale a like si te gustó.